Queridas hermanas y hermanos, los saludo en el nombre del Señor en este día, deseando las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes y que la gracia de Dios nos acompañe. Vamos a comenzar este culto invocando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos dirija en toda la actividad que vamos a realizar en esta mañana y que tu gracia nos acompañe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Damos gracias a Dios por esta oración y ahora les voy a pedir que podamos todos juntos entonar este himno en el nombre del Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, les saludamos en el amor del Señor y vamos a cantar hoy día el himno número 4 en nuestros himnarios, en esta bella hora. Después de haber entonado este himno o de haberlo escuchado, vamos a tener un momento de oración de gratitud, la cual va a ser dirigida por un hermano de la iglesia. Oremos al Señor, démosle gracias a Dios por todo lo que Él nos regala, por la vida, por la salud, por estos momentos en que estamos en cuarentena, pero estamos bien delante de Dios. Oremos al Señor. Estimados hermanos, buenos días. En este momento tendremos un momento de oración de gratitud a nuestro Dios por las bendiciones y por compartir este culto. Oremos, queridos hermanos. Bendito Señor, te damos gracias infinitamente por la salud y por la vida. Te agradecemos, Señor, por estar en medio nuestro. Te agradecemos, Señor, por las bendiciones. Te agradecemos, Señor, porque nos podemos reunir en esta forma virtual, compartir tu palabra, compartir tus enseñanzas, compartir tus alabanzas. Bendito Dios, bendice a cada hermano, Señor, bendice a sus familias, bendice nuestros hogares, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, porque tú has estado en medio nuestro, a pesar, Señor, de lo que estamos pasando y las adversidades. Pero sabemos perfectamente, Señor, que estamos tomados de tu mano. Señor Jesús, infinitamente gracias por estar con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Después de esta oración de gratitud, porque sabemos que debemos darle gracias a Dios por todas las cosas que nos regala. Y una forma de darle gracias es también entonando una alabanza al Señor. Los invito a cantar esta alabanza al Dios vivo. Hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Y con mi mamá vamos a cantar una alabanza que tiene relación con este mes de la Biblia que estamos empezando. Y se va a basar nuestra alabanza en el Salmo 19. Voy a leer el versículo 10 que dice: deseables son más que el oro, más que mucho lo afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. Que lleva este salmo por título: La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová
Jehová son verdad, son todos justos, deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulce más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulce más que la miel que destila del panal. Después de esta hermosa alabanza, sabemos de que después de la gratitud hay un momento de pedir perdón a Dios. Yo creo que la mayoría de todos nosotros en la noche, antes de acostarnos y dormir, le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado, cuidado y protegido. Pero también esa oración va acompañada con la oración de perdón. Y ahora lo vamos a realizar. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle perdón al Señor por todas las cosas que hemos fallado delante de Él. Oremos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados que hemos cometido durante este día. Que la gracia de Dios nos acompañe, porque sabemos que Cristo murió en la cruz, y la cruz llevó nuestras cargas, nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y es por eso que después de confesarnos delante de ti, podemos sentir el perdón en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias por el perdón. Gracias por tu misericordia que nunca cesan y nuevas son cada mañana y cada amanecer. Recibe esta oración de perdón y con el sentimiento de nuestras vidas que tú ya nos has perdonado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Después de esta oración que hemos realizado de perdón, vamos a pasar a la lectura bíblica, la cual está relacionada con la reflexión que vamos a tener en este día, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo del 1 al 8. La lectura bíblica la encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, de los versículos del 1 al 8. Leo en el nombre del Señor. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que el Señor bendiga esta lectura. Así como siempre lo hacemos, damos gracias, pedimos perdón, cantamos alabanza, escuchamos la voz de Dios. También hay un momento de orar por los enfermos, por los necesitados. En estos momentos en que la mayoría de todas las ciudades de esta región estamos en cuarentena, vamos a orar por los que están en casa, para que el Señor los acompañe, les dé la paz, les dé la tranquilidad, por los que están enfermos, por los que están en los hospitales con pandemia. Oremos también por ellos, para que el Señor los ayude en su mejoría. Inclinen su rostro y vamos a orar al Señor. Los invito a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque nos amas, nos cuidas y nos proteges. En esta hora, Señor, queremos interceder por quienes están sufriendo por esta pandemia que afecta a nuestro país y el mundo entero. Oramos por los niños y los ancianos, por todos quienes están siendo vulnerados en sus derechos.
Te pedimos, Señor, que intercedas también por el conflicto que afecta a nuestros hermanos mapuches. Pedimos sanidad para nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo alguna dolencia. Pedimos protección, oh Señor, para las familias en estos tiempos difíciles. En esta hora te pedimos por sabiduría para nuestros gobernantes, por las elecciones que se aproximan. Oramos también por las peticiones que cada hermano y hermana guarda en sus corazones. Esperamos y confiamos en ti, Señor, porque sabemos que tú haces lo mejor para tus hijos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La reflexión de este día está relacionada al Evangelio que se acaba de leer. Jesús en este Evangelio está diciendo que hay que orar siempre y no desmayar. Yo me hago la pregunta, ¿qué es más fácil aprender de Jesús? ¿Caminar sobre las aguas? ¿Multiplicar los panes y los peces? ¿Resucitar muertos? ¿Limpiar leprosos? ¿O orar? Orar no es tan difícil como las demás cosas que yo acabo de pronunciar. Como seres humanos muchas veces nos gustan las cosas más difíciles. Y estas cosas difíciles nos llaman la atención. Y dejamos las cosas fáciles y básicas a un lado. Como hijos de Dios y como cristianos somos así. Y orar es una cosa importante que nosotros debemos realizar. Debemos saber orar. Debemos saber cómo comunicarnos con Dios. Si no sé conversar con las personas con las cuales yo me puedo ver y mirar, ¿cómo voy a conversar con Dios a quien no puedo ver? Ahora, la palabra de Dios habla sobre la viuda y el juez injusto. Y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. ¿Acaso desmayar significa decaer? Perder el ánimo, el valor, las fuerzas. Muchas veces el Señor responde rápido al que clama de día y de noche, dice su palabra, y no al que clama de vez en cuando. Cuando tú te levantas en la mañana, antes de ver tu celular, deberías conectarte con Dios en oración. Y luego de haber hablado con Dios en oración, puede hacer todas las demás cosas. Porque la palabra de Dios dice de día y de noche. En primer lugar, es interesante y me interesa. ¿Por qué estoy orando? Y estoy orando por alguna necesidad, voy a hacerlo todo el tiempo hasta que lo obtenga. Pero si esta oración que tengo no es tan significativa para mi vida, no me interesa tanto, lo que estoy pidiendo lo voy a hacer de vez en cuando. El mismo Jesús dijo, tocad y se os abrirá. Buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Aquí nos encontramos con la palabra desmayar, perder el ánimo, el valor, las fuerzas. Y también la palabra ánimo. ¿Ánimo qué significa? Fuerza, energía para hacer y resolver y emprender algo. Es energía, voluntad y valor. No podemos pensar en las probabilidades de desmayar si lo que hago no es constante. Jesús dice, no desmayes. Estoy escuchando. Sigue orando, pidiendo, insistiendo, que yo escucho tu oración, dice el Señor. Dentro de la disciplina de la oración se forma el carácter de la persona. Uno ora de acuerdo a la fe que tiene y al carácter que se va desarrollando.
Hebreos 12, 2 y 3 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo propuesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió con tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ánimo, desmayar. ¿Qué significa desmayar? Significa perder el ánimo, la fuerza, el valor. En otras palabras, desmayar es la pérdida del ánimo, energía, valor y voluntad. El otro día estaba leyendo por internet cómo la gente aprendía a esquiar, principalmente porque no podían ir a la nieve. Y el instructor decía que él se ponía delante, ¿no es cierto?, y los alumnos detrás, porque aquí iba adelante, ¿no es cierto?, iba señalándole el camino, y además los que venían detrás podían seguirle por el camino donde él iba. Es un ejemplo para lo que voy a decir más adelante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Me imagino eso. Si el autor y consumador de la fe dice: los justos por su fe vivirán, entonces todos aquellos que por fe vivimos no podemos perder de vista a nuestro instructor, que es Jesucristo. Él nos va indicando el camino de la fe y nosotros vamos siguiendo por detrás en el uso de la fe. El proceso del cual estamos hablando es cómo se pasa del buen ánimo al desmayar, o cómo se evita. ¿Qué significa cansancio? Debilidad, falta de fuerza física provocada por el esfuerzo de un trabajo. Pero ese es el cansancio físico del que se está hablando. Pero el libro de Hebreos habla lo siguiente: el cansancio espiritual de sentimiento, de ánimo, aburrimiento, hastío, generalmente provocado por una falta de interés. Estoy cansado por falta de interés. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hame justicia de mi adversario. La fórmula la da Jesús para orar. No le podemos enseñar a Jesús cómo orar. Él es el rey de los resultados de la oración. Él supo orar diariamente, de madrugada, de noche, orar por los enfermos, por los necesitados, como orar en el huerto de Getsemaní y orar en el Calvario. El sabio, y muy sabio decir. ¿Cómo decirlo? ¿Y a quién decirlo? La oración. ¿Cómo decir la oración? ¿A quién decirlo? Entonces pongo mis ojos en el autor y consumador de la fe. Seguiremos sus pisadas de la forma como orar. Ese ánimo. Si se me cansa de aburrimiento, si estoy harto de esperar, porque he perdido el interés. Y así nos pasa muchas veces a todos nosotros como cristianos. Si no le encontramos respuesta a algo, entonces le voy perdiendo el interés, lo voy dejando, y ese ánimo se cansa, y del cansancio pasa al desmayo. Y es ahí donde Jesús le dijo: yo le voy a contar una historia para enseñarle la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es necesario aprender y considerar. Si resbala y pasa algo, no hay que perder la fe, porque hay que poner la mirada en Jesús. Si ponemos la mirada en Jesús, Él nos va a llevar a una nueva ruta. Como debemos considerar al autor y consumador de la fe, que es Jesús. Él nos da la fe.
y nos enseña cómo usarla. Pero debemos aprender a considerar a aquellos que luchan más que nosotros en situaciones similares y salen triunfantes. En el libro de Romanos capítulo 4, versículo 19 al 22 dice lo siguiente: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Considerar significa reflexionar con atención, deteniéndome para formar una opinión sobre algo. Al considerar lo externo, se puede ver afectado lo interno. El problema de Abraham y Sara se resolvía de adentro hacia afuera y no desde afuera hacia adentro. Lo que estaba considerando afuera era el cuerpo ya muerto de Abraham y la matriz de Sara. Podría afectar también lo de adentro, la fe. Pero la palabra dice que no se debilitó en la fe al considerar. Quiere decir que él se detuvo a considerar, a reflexionar y a meditar detenidamente acerca del problema que tenía. Lo físico, lo biológico, dice que no lo va a debilitar en la fe al considerar esto. Al considerar en este tiempo que estamos viviendo, en esta época, el nivel de desempleo, debemos meditar, reflexionar determinantemente acerca de lo que está sucediendo y no podemos permitirnos, como hijos de Dios, debilitarnos en la fe interna, porque yo lo que tengo adentro voy a combatir lo que está afuera. Estoy considerando lo que pasa, pero también considero a aquel que es el autor y consumador de la fe. Su nombre es Jesús. Estoy considerando la cantidad de infectados alrededor de nuestra ciudad, pero también estoy considerando al autor y consumador de la fe, Jesucristo, nuestro sanador. Abraham consideró el problema, pero no dejó que su fe se debilitara. Tampoco dudó, dice Romano, por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria plenamente y convencido de que era también poderoso para hacerlo todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Fortalecernos en la fe. Cuando paramos en ejercitar nuestra fe, nos debilitamos en la fe. No debemos salir fortalecidos en la fe. ¿Cómo yo fortalezco la fe? No dejando de usarla. Voy a contar una historia, dijo Jesús, la necesidad de orar siempre, continuo, siempre, y no desmayar. En vez de debilitarnos en la fe, nos va a fortalecer. Y eso fue lo que hizo Abraham. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, del 22 al 28, dice lo siguiente, lo voy a leer. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esto fue un acto de misericordia que tuvo Jesús con esta mujer. Esta mujer reconoce a Jesús como Señor. Era cananea, no judía. Y lo reconoce como el hijo de David.
Le dice, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Ella metió todos los ingredientes, y uno de estos ingredientes es que lo reconoce como Señor, y otro ingrediente es que también lo reconoce como descendiente de David, rey de Israel, para que reconozca, tenga misericordia, ya que mi hija está atormentada por un demonio. Y Jesús no le responde. La Escritura dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Esta mujer clamó y no le respondió Jesús. Clama a mí y yo te responderé. Pero yo te voy a responder cuando yo quiera. Pero ahora, ¿cómo debo hacer? Orar siempre y no desmayar. ¿Se tardará Dios en responderle? No. Él responde rápido a los que claman de día y de noche, los que son insistentes. Los discípulos le dicen a Jesús, despídela entonces, que da voces detrás de nosotros. Y Jesús le dice, ¿sabes, mujer? Soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. Ni siquiera soy enviado a ti. Primero no responde. Después los discípulos la quieren despedir. Y luego Jesús le dice que no era enviada a ella. Y la mujer se postró y le dijo, socórreme. No está bien lo que pides, porque no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Entonces, ¿qué analizamos en este texto? Yo no soy enviado a ustedes los cananeos, si no soy enviado a los hijos de Israel, dice Jesús. Sí, pero nosotros los extranjeros también sabemos comer de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y hay personas que no aprovechan lo que Él les quiere dar. Y hay otras personas que se conforman solamente con lo poquito que tienen. Y así la fe. Y Él les dijo, grande es tu fe. Pasó de ser totalmente ignorada a totalmente reconocida. Eso es usar la fe y no desmayar. Ella podía haber perdido el ánimo en cada etapa de esta conversación con Jesús. Al considerar la conversación, no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció, al igual que Abraham. Aquellos que nos debilitan, a otros los fortalecen en el tiempo que ha pasado orando. Dios está con nosotros, dependemos de Él. Está de cómo cada uno de nosotros lo tome. Cuando comienzo, y cómo comienzo mi día, debo decir, comienza y termina el día con confianza en Dios. Esta mujer podía haberse desanimado, ignorada, rechazada, después que la despidiera, pero igual ahí estuvo, hasta que Jesús la tomó en cuenta. Que el Señor te bendiga en este día y siempre, y ten la confianza de que Dios siempre va a estar contigo, pero con la palabra de Dios dice, hay que orar de día y noche, insistir en la oración, y Dios hará su obra. Que el Señor te bendiga. Como iglesia, primer domingo de cada mes, celebramos este sacramento de la Santa Cena. Yo te quiero invitar que en tu casa tengas el pan y el vino y juntos vamos a compartir la cena del Señor. La palabra de Dios dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús nos anuncia que fue entregado. Tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí.
Así pues, las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el cuerpo de Cristo, que por nosotros es entregado. Esta es la sangre de Jesucristo, del nuevo pacto, que fue derramada para muchos y por todos nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Y ya han compartido el pan y han bebido el vino, lo invito a orar. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has invitado a compartir tu mesa, el pan y el vino, que refleja el sacrificio de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros, en donde llevó nuestras cargas, nuestros pecados y nuestras iniquidades. Gracias por la vida de Jesús, por su sacrificio. Gracias por tu Espíritu Santo que sigue presente en la iglesia y nos ayuda cada día a fortalecernos más y más. Que en este tiempo, a celebrar este sacramento, tu gracia y tu amor nos acompañen en los momentos difíciles y que tu Espíritu Santo siempre nos inte de día y de noche a orar delante de ti. Bendícenos en este día y en esta semana y que tu gracia sobreabunde en cada uno de nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén.